Muy bien, mis amados, vayan por favor conmigo abriendo sus Biblias en Primera de Timoteo 4, verso 14. Yo les voy a leer dos porciones bíblicas como apoyo inicial. De ahí es donde vamos a desenvolver nuestro tema. Así es de que vayan por favor a la primera epístola de Timoteo, capítulo 4, en el verso 14. Y también les voy a leer Primera de Corintios 1. Así es de que ponga mucha atención, por favor. Este es el tema número 14, titulado Ignorar los dones en tiempos difíciles. Ese es el tema que yo le voy a compartir. Ignorar los dones en tiempos difíciles. Es el tema número 14 de la serie que iniciamos hace, pues ya vamos con este próximo domingo, es el domingo número 8. Así es de que le damos gracias a Dios por sus vidas. Abran su corazoncito, no se les olvide, por favor, abrir su corazoncito. No se queden con la Biblia abierta nomás porque no va a pasar absolutamente nada. Sígame con atención. Vuelvo y les reitero, el tema se titula Ignorar los dones en tiempos difíciles. ¿A cuánto nos dio dones Dios, hermanos? Todos tenemos dones, dice la Biblia, lo vamos a ir entendiendo. Pero, ¿por qué voy a tocar este tema? Recuerden bien que este tema, mis amados, no es casualidad. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos complicados, y es importante ir poniéndole mucha atención a la profecía bíblica, porque todo lo que se da es específicamente por la necesidad. No se está dando para rellenar un tema más o un jueves más, no. Es por necesidad. Vamos a permitir que Dios nos ministre ahí en su casita, acuérdense bien, sentaditos con sus hijos ahí a un lado, sus Biblias por favor ahí, su libro de notas para quien quiera anotar, pero son la misma invitación y las mismas indicaciones. Todos en familia, cambiaditos, listos para escuchar la palabra del Señor. Dice lo siguiente: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Quiero subrayar la frase, no descuides el don que hay en ti. No vayan ahí, solamente escuchen lo que dice Primera de Corintios 12, versículo 1. No quiero que ignoréis, hermanos, los dones espirituales. La Biblia es el único libro sagrado debido a que su origen es divino y solamente en ella podemos descubrir la voluntad de Dios y su plan hacia nosotros los seres humanos. En estos dos pasajes que le acabamos de dar lectura, notamos que hay dos principios, pero esos principios son en imperativo. Cuando digo imperativo, estoy diciendo que no son opciones, no son elecciones, son órdenes. Recuerden muy bien que Dios estableció mandamientos en la Biblia y cada principio que se da son en imperativo, son mandatos, son órdenes, ¿verdad? No son sugerencias. Una orden o un mandamiento es un encargo de parte de Dios, no solamente para evitar que los asuntos se tornen a una dirección equivocada. No nomás es para eso un mandamiento de Dios, sino también para que nuestro ejercicio espiritual no sea el equivocado, hermanos. Para que nuestro ejercicio espiritual siga su marcha, siga su continuidad. Para eso son los mandamientos. La Biblia dice en Salmos, en el capítulo 19, dice que los mandamientos, se lo dejo de tarea, ¿verdad? Que los mandamientos de Dios son puros, que convierten el alma. La ley de Jehová es perfecta, que alegra el corazón. Léalo ahí, por favor, para que vean que la palabra de Dios no es para obligar, o no es para obligar como quien te pone el cañón de una pistola aquí, no. Es para bendecirte, mi amado.
Es para que el curso de nuestro cristianismo siga en rectitud. ¿Ok? No estoy diciendo que va a haber completa perfección. No la hay. Pablo lo decía en el Espíritu. Ciertamente yo, no teniendo culpa en mi conciencia, dice, ni yo, o sea, ni yo mismo me considero como no culpable, ¿no? Porque hay que ser humilde, ¿no? Entonces, los mandamientos de Dios son para que nuestra marcha espiritual no tenga tropiezos, hermanos, especialmente no tenga constante tropiezos. Estos versículos que les acabo de leer no son simples palabras que salieron de la boca de un apóstol, hermanos, sino provienen del corazón del que creó los cielos y la tierra, ¿ok? Dios, mis amados, siempre nos previene. Él quiere que nuestro corazón esté alineado a su voluntad. La Biblia habla que usted y yo obtenemos un nuevo corazón de parte de Dios. No es que nuestro corazón, este corazón que bombea sangre, este músculo que bombea sangre, no es que recibamos otro en lugar de este, no. No. Cuando la Biblia habla de corazón, es lo interno del alma, lo impalpable, lo que no se ve. Limpia completamente nuestra mente. Y eso es el que afecta a nuestro corazón de carne. Bueno, de hecho afecta a todo el cuerpo. Y ahí es donde podemos mirar cambios genuinos en nuestro corazón. Por eso debemos de decirle a Dios, Señor, cambia mi interior, cambia mi alma. No se trata de una operación de que te quiten un músculo o te pongan otro, no se trata de eso. Se trata de algo interno, una obra que solamente en el Espíritu Él la puede ejercer. Así es de que abramos nuestro corazón, porque lo que dice este hombre no son elecciones ni opciones, son mandatos. Dice, no descuides el don que te fue dado, le dice Pablo a Timoteo. Y Pablo a los corintios les dice, no quiero que ignoréis los dones espirituales. ¿Por qué vamos a hablar de los dones, pastor? ¿Y eso con qué se come? Recuerden que un don de la palabra caris o charis, como usted guste, son regalos de parte de Dios, son regalos espirituales, solamente vienen de Dios. No los puedes encontrar en Amazon, no se pueden ordenar en línea, no se encuentran en la tienda. Son regalos del mismo creador del universo. Y lógicamente hay que trabajarlos en el ámbito espiritual para que se manifieste en lo natural. Ese es un regalo. ¿Por qué vamos a hablar de eso, pastor? Bueno, usted y yo estamos conscientes de que somos instrumentos en las manos de Dios. Y un instrumento es para utilizarlo. Un instrumento es para usarlo, lógicamente. Hay que trabajarlo, ¿verdad que sí? Entonces, nuestras vidas como instrumento en las manos de nuestro Dios tienen que ser usados, tienen que ser utilizados. Deben de ser, deben de usarse para la finalidad que Dios quiere, ¿verdad? Todos los seres humanos, todos aquellos que ya nacimos de Dios, los que ya fuimos lavados con la sangre del Cordero, San Juan capítulo 3, los que ya nacimos de parte de Dios, todos los días, sin excepción, enfrentamos una batalla continua y constante, que no se te olvide eso, mi amado. En muchas ocasiones, por muchos motivos por el que tú y yo queramos, nos descuidamos y le abrimos las puertas al enemigo. Le cedemos terreno en nuestro corazón y comenzamos a perder la batalla. Acuérdense que cuando una batalla se traba, ¿verdad? En cualquier campo, ¿verdad? Vienen aquí los dos contrincantes, llegan al campo de batalla, inicia la batalla. Acuérdense que el que comienza a perder cede terreno. Cuando usted y yo comenzamos a perder la batalla, le empezamos a ceder terreno al enemigo. ¿Y eso con qué se come, pastor? El enemigo está robando parte de tu corazón. El enemigo se está adueñando poco a poco sin que nos demos cuenta. ¿Ok? Esas son las batallas que todos los días tenemos que librar. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, dice Efesios capítulo 6. No nos confiemos, tenemos que fortalecernos en Dios todos los días. La palabra de Dios, el consejo de Dios, es como nos limpiamos y es como empoderamos, por así decirlo, nuestra vida espiritual, nuestra alma, mis amados. ¿Ok? Cuando el enemigo comienza a agarrar terreno en nuestros corazones, comenzamos a perder la batalla y el pecado termina por esclavizarnos.
Acuérdense que cuando usted y yo, ¿verdad? Por decirlo, si alguien un país viene y nos conquista, ¿no? Dice la Biblia, ¿verdad? Que en todas esas batallas que el pueblo de Israel perdía, la gente, los enemigos se enseñoreaban, los esclavizaban, los maltrataban, los oprimían, les hacían de todo. ¿Por qué? Porque eran reos. Y Dios lo permitía, mis amados, porque había mucha dureza en el corazón del pueblo de Dios. Pablo dijo algo al respecto. Yo les dije hace ratito, Pablo siendo ejemplo, él no estaba libre. Y eso es lo que tenemos que entender. Nadie está libre de cederle terreno de nuestro corazón al enemigo. Él está ahí listo, hermanos. ¿Ok? Dice la Biblia en Romanos 7, vayan conmigo por favor a Romanos 7, en el versículo 21. Yo quiero, ¿verdad?, que la palabra sea la que limpie nuestros corazones. Y este tema es muy esencial, especialmente en estos días, porque hay muchísimas personas, mis amados hermanos, que no sé cuál sea el propósito, no sabemos cuál sea la prioridad, no sabemos cuál es la finalidad, no sabemos cuál es la dirección, no sabemos cuál es la marcha cristiana, que le estamos cediendo al enemigo en estas 8 semanas que ya llevamos. Le estamos cediendo lugar al enemigo. No es posible, mis amados. No es posible. No, ese no es el propósito por el cual Dios nos proveyó este tiempo. Es todo lo contrario. Debemos de ganar terreno. Todo lo contrario. Pablo dijo en Romanos 7, versículo 21, dice lo siguiente, léalo conmigo, por favor. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pablo está reconociendo que este cuerpo no es cristiano. ¿Ok? Porque según el hombre interior, está hablando en el espíritu, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros. ¿Se dan cuenta que nuestro cuerpo no es cristiano? Aunque tus ojos sean verdes. Veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Y que me lleva, ahí está la palabra que quiero subrayar, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Todos los días estamos en constante lucha, mis amados. Y en estas 8 semanas que hemos estado, por así decirlo, bajo techo, mis amados, están sucediendo cosas en muchos corazones. Muchos corazones están ganando terreno. Muchos corazones están mejorando. Muchos corazones se están uniendo más. Las familias están más unidas. Los hijos están más unidos. La iglesia está más unida. Hay más armonía. Hay más orden. Gloria al Señor por todo eso. Pero ¿qué está sucediendo en muchos otros corazones que incluso ya nos estamos hasta afanando en estos tiempos cuando deberíamos tener todo el tiempo necesario? Se supone. ¿Qué estará supliendo esa área, no? Por esta realidad, nosotros los cristianos estamos expuestos a ser tentados de abandonar, malentender, ignorar y alejarse del plan de Dios, descuidando así los dones celestiales. Y según lo que acabamos de leer, hay hay únicamente 2 maneras de ignorar o de despreciar las dádivas divinas. Ni siquiera hay una tercera, ¿eh? Solamente hay 2 maneras bíblicas de despreciar las dádivas que recibimos de parte de Dios. ¿Cuáles son, pastor? Son sencillísimas. Te las voy a explicar. Las únicas 2 maneras bíblicas de despreciar lo que Dios nos dio es, número 1, involuntaria, y número 2, voluntaria. ¿Y eso con qué se come, pastor? Te las voy a explicar. Ignorar voluntariamente lo que yo recibí de parte de Dios y hacer lo que yo quiero, no lo que Dios quiere. Ignorar involuntariamente es en sí por no tener experiencia, por ser nuevo, tal vez nuevo en el Evangelio, apenas nací hace un mes, por ser principiante, por ser un recién iniciado. Bueno, de hecho, regularmente es tolerable delante de Dios. Los voy a poner en la Biblia, ¿ok? Ignorar involuntariamente, por ignorancia, hasta cierto punto, Dios lo tolera. ¿Por qué les digo eso? Miren, ¿cuántos hemos recibido algo sumamente valioso? Pero cuando ignoramos su valor,
lo desechamos, lo despreciamos, lo desatendemos. Es más fácil incluso despreciar lo que oímos que lo que vemos. Porque lo que vemos siempre lo analizamos. A ver, déjame ver, no, pues esto está buenísimo, esto no lo dejo ir, lo estamos viendo. Pero ¿por qué desperdiciamos o desechamos todo lo que oímos, mis amados? Es más fácil despreciar siempre con el oído que con la vista. Haga la prueba y se va a dar cuenta que sí. Ahora, ¿por qué dije yo que ignorar involuntariamente hasta cierto punto es tolerable delante de Dios? Escúchame bien. ¿Se acuerdan cuando en 1 Samuel capítulo 3, un sacerdotito llamado Samuelito, ¿se acuerdan que él no sabía aún discernir la voz de Dios? Dice la palabra del Señor que la palabra de Dios aún no le había sido revelada. Y él escuchaba, Samuel, y él corría. Heme aquí, Señor Elí, ¿qué quieres? No, hijo mío, yo no te hablé. Vete a acostar una vez más. Se regresaba a Samuelito. Y otra vez escuchaba la voz, Samuel, Samuel. Y iba Samuelito, ¿qué quieres, señor Elí? No, yo no te hablé, mijo. Regrésate, por favor, y acuéstate. ¿Se acuerdan de esa vez, verdad? Entonces, el jovencito, el muchachito sacerdotito, estaba ignorando involuntariamente la voz de Dios. Dios no se molestaba. Dice la Biblia que no le había sido revelada la palabra, pero no significa que no leía la Biblia y que no la entendía. No. Él ya leía las Escrituras. Él ya tenía, sin duda, ya tenía la Torah, ya tenía lo que es el Antiguo Testamento. Ya los tenía en las manos. Profetas, salmos, ya los tenía, ¿no? No significa que no leía ni predicaba la palabra del Señor. No, ya la ministraba, dice la Biblia. Ya la ministraba delante de Dios. Pero aún no había escuchado audiblemente la voz de Dios. Y él involuntariamente la ignoró. Y este hombre, ya con experiencia, el sacerdote Elí le dice, hijo mío, regresa y si te vuelve a hablar una vez más, dile, heme aquí, Señor, habla, porque tu siervo escucha. Él sabía bien que era la voz de Dios. Entonces, hay una manera involuntaria de ignorar las cosas de Dios, sí, ¿no? José al principio no le hizo caso, ¿verdad? Él más bien fue obediente a la voz del sacerdote, ¿verdad que sí? Sin embargo, Dios no se molestó. Dios entendió que la actitud de Samuel no era rebelarse. No, él era principiante, ¿no? Fue por ignorancia involuntaria y fue por equivocación en sí, ¿verdad? Yo personalmente considero que a todos nos ha pasado algo así, algo parecido, ¿no? Cuando somos inexpertos en ciertas cosas, ¿verdad que sí? Pero la número 2 sí es peligrosa. La número 2, ignorar voluntariamente, acuérdense con los principios que iniciamos, no descuides el don que hay en ti. No ignoréis, hermanos, los dones espirituales. Recuerden esos principios, ¿ok? Ignorar voluntariamente sí es un peligro, hermanos. ¿Por qué? Porque ignorar voluntariamente es hacer algo ya con conocimiento, hermanos, ya con toda intención. No, es que déjame que yo me voy a desquitar y que él me dijo y que él me hizo y que ya lo estás haciendo voluntariamente, porque ya sabemos lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Y esa sí es peligrosa. Hacer algo con conocimiento y con toda intención es efectuar algo conscientemente. No, es que estaba yo inconsciente. No, mentira. Mentira. Voluntariamente pisoteaste la palabra de Dios. Te lo voy a poner en la Biblia. Hebreos 10, versículo 26. Dice la Biblia, porque si pecáremos voluntariamente, ahora sí ya me di cuenta que sí podemos pecar voluntariamente. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿verdad que no lo tengo que decir ni en hebreo ni en griego? Está clarísimo que sí se puede pecar voluntariamente. Y esa es mi preocupación, que haya gente que está pecando así, abiertamente, como que no pasa nada. Y si yo me preocupo, imagínate Dios cómo estará, mi amado. Que es el Creador, es un Dios santo. Es el que nos quiere ver limpios completamente. Entonces,
Es delicado y es bien peligroso, ya que Dios no es ningún juguete, hermanos. Dice la Biblia en Números 14, 18, que Dios de ningún modo tendrá por inocente al culpable. ¿Va? Pecar voluntariamente, ignorar o intentar escondernos del plan de Dios en nuestras vidas son asuntos de vida o son asuntos de muerte, hermanos. Él quiere que escojamos la vida. Él quiere que escojamos ser depósitos de su bendición y de esa manera poder bendecir a los demás, porque para eso fuimos llamados. ¿Cuántos hemos leído un capítulo bien conocido? Un capítulo, una parte de la Biblia bien conocida. ¿Quién no se sabe Oseas 4, versículo 6? ¿Quién no se lo sabe, hermanos? Dice la Biblia, el pueblo pereció por falta de ¿qué? De conocimiento. Todo el cristianismo no lo sabemos, ¿ok? Ahora, escúcheme bien, ¿eh? Ahí la Biblia, y se lo dejo si quiere que lo abra. Vaya por favor si quiere abriéndolo ahí. Le voy a explicar algo. Muchos consideramos que le faltó conocimiento bíblico. Es que no había, es que el pueblo de Dios no iba a los estudios bíblicos el jueves en casa de oración. No, no se trata de eso. Es que el pueblo de Dios no leía el Pentateuco, no leía la Torah, no leía los pergaminos. Tampoco va por ahí el asunto. Se los voy a leer. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Por cuánto desechaste el conocimiento? ¿Porque qué? Voluntariamente dijeron, no me interesa obedecerte, Señor. Porque a veces decimos, es que sí perezco porque no leo la palabra del Señor. Claro que vamos a perecer. Por supuesto que vamos a perecer porque no vamos a la palabra de Dios. Sin embargo, el pueblo sabía perfectamente qué decía la palabra de Dios. De hecho, ellos se la memorizaban. Entonces, no le faltó conocimiento escritural. ¿Qué les faltó? Compromiso. No quisieron obedecer a Dios. Ahora, vaya preparando su corazón, ¿no? Porque en estos días, mis amados, hay una necesidad. Y no obligadamente es pagar la renta. Créamelo. Por la gloria del Señor, Dios nos ha sostenido y creo que hemos cubierto nuestros gastos. Tenemos con creces. Con creces tenemos. Eso es lo que yo considero. Y oramos por otros países, ¿verdad? Que ciertamente no tienen la abundancia que usted y yo tenemos. Pero ¿por qué somos tan infieles? ¿Por qué se nos olvida en los momentos más críticos, en los momentos más claves? ¿Por qué se nos olvida permitir que nuestro corazón sea ministrado y ministrar los corazones que Dios nos encargó, mis amados? ¿Por qué será? ¿Usted por qué cree? Estas personas voluntariamente se alejaron de Dios, se apartaron del privilegio más grande. Hubo algo que les atrajo más, yo no sé qué fue. Sin duda fue el mundo, algo que estaba en el mundo, ¿verdad? En estos versos que yo les acabé de leer al principio, en 1 Corintios 12, versículo 1, y en 1 Timoteo 4, versículo 14, miramos que hay una absoluta prohibición para la iglesia. Es para la iglesia, ¿ok? Usted y yo que somos iglesia. Hacerlo prohibido siempre, grábate esto en su corazoncito, mi amado, hacerlo prohibido siempre nos traerá consecuencias. Yo no sé si nos place o no nos place hacer el mal, porque a mucha gente sí nos place, ¿no? Quiero meterme en la lista por ser humilde, ¿no? Pero hay gente que se place en hacer el del mal. Mis amados, hacerlo prohibido siempre nos va a traer consecuencias. Y el Señor, al decirnos, no quiero que ignoréis los dones, ya con ignorarlos estamos acarreando consecuencias. Le estás abriendo una bolsa, le estás abriendo aquí el saco, la bolsa, así abiertamente, y le estás echando consecuencias, porque Dios no quiere que ignoremos. No descuides el don que hay en ti. Y esto no nomás es para Timo, también es para ti. No sé si me entendió. Porque a veces decimos, es para ti, Timo. No, es para ti también y para mí. Si alguien dice que esté dentro de la iglesia, que no hay tentaciones de abandonar, no hay tentaciones de descuidar, que no hay tentación de dejar de atender lo que Dios en su eterno amor nos otorga, estamos en un grave error, hermanos. Estamos en un gravísimo error, ya que San Pablo nos afirma que no advirtió a la iglesia de Corinto por una mera casualidad.
no advirtió a Timoteo por una mera casualidad, no, por supuesto que no. Le estaba diciendo porque algo estaba sucediendo, algo estaba mirando. Hermanos, a Dios no nos lo escapamos. La Biblia dice que ni siquiera decimos la palabra y he aquí, Él ya la sabe. En el Salmos 139. ¿A dónde podremos irnos de su presencia? ¿Debajo de la cama? ¿Nos podemos meter en el basement? ¿Nos podemos tapar con 3 harapes? ¿A dónde nos escondemos al Señor, mis amados? Miren, malentender el propósito acerca de qué recibimos de Dios, qué tan valiosos son los dones de Dios, para qué los recibimos, qué significan, cómo debo administrarlos. Bueno, eso representará un grave y grande peligro, hermanos. Ignorar eso, lo que yo les acabo de mencionar. Y podemos ser arrastrados y abandonar tanto voluntariamente como involuntariamente la carrera. Pero ¿qué les parece si comenzamos por definir 2 palabras bien claves que yo quiero compartirles hoy? Como iglesia tenemos dones, mis amados. Y gloria al Señor por sus dones inefables. Irrevocables son los dones, dice la palabra del Señor. Abran por favor su Biblia en 1 Corintios capítulo 12. Y yo quiero tocar 2 palabras, 2 términos muy pero muy claves, debido a que cuando entendemos palabras claves, porciones claves, le extraemos mejor la savia a la palabra del Señor, nos reflejamos, somos más bendecidos, estamos más alerta. Y yo quiero que Dios nos bendiga en esta tarde, como todos los días. Dice la Biblia en Corintios 12, versículo 1. Corintios 12, 1. Usted sabe muy bien, ¿verdad? Que esa es una de las partes bíblicas más amplias que el Nuevo Testamento nos da, para que hablemos la palabra del Señor, conozcamos la palabra del Señor y sepamos que sí hay regalos divinos que usted y yo debemos de trabajar, ¿ok? Dice la Biblia en la primera parte, no quiero que ignoréis, no quiero hermanos, le habla a la iglesia, ¿ok? No quiero hermanos que ignoréis acerca de los dones espirituales. La palabra ignorar significa no quiero que desconozcan, cristianos, no quiero que carezcan de conocimiento acerca de los dones. La palabra dones, del griego carisma, es la intervención, escúcheme bien, es la intervención de Dios en el corazón del ser humano para que usted y yo podamos ser de beneficio. La mano de Dios, mis amados, es incomparable. Cuando la mano de Dios penetra en nosotros, cuando la presencia de Dios penetra en nosotros, mis amados, somos otros. Definitivamente parece que, no sé qué nos hicieron, parece que nos cambiaron por otro. Créame, mi amado. Por supuesto que sí. Nosotros los seres humanos, como somos imperfectos, no tiene que mirar a ningún lado, aquí está el primero. Como somos imperfectos, necesitamos ser guiados, necesitamos ser enseñados, preparados, instruidos para ejercer X labor, ya que nadie nace sabiendo todo. ¿Qué es lo que usted sabía cuando nació, por cierto? Yo le aseguro que lo único que sabía cuando usted nació es que le daba hambre. Sabía comer, claro, le ponía el pecho a su mamá y comíamos. ¿Qué otra cosa sabía? Hacer nuestras necesidades. Llorar. Pero ya en el conocimiento, ¿verdad? Escritural, en el conocimiento académico, es obligado que tenemos que ser preparados. Para eso está la Biblia. Y para eso Dios instituyó desde los apóstoles hasta los maestros, para que instruyamos al pueblo. Ahora, nuestra imperfección se hace tan notoria en nuestro diario vivir, al grado de que siempre estamos envueltos en asuntos tales como, yo no sé en cuál se refleje, ¿no? Escuchen bien, las cosas que no sabemos, somos tan imperfectos que las cosas que no sabemos, a veces las inventamos, y si no las inventamos, las sustituimos,
usando nuestro intelecto, nuestra ilógica, nuestro ilógico razonamiento o nuestro punto intelectual. Echamos a perder la palabra de Dios, si así le hacemos, ¿no? La otra es que a veces lo poquito que sabemos, hermanos, lo poquitito que sabemos, a veces lo llevamos a un extremo, lo llevamos a la exageración, al grado que lo alteramos y también echamos a perder las cosas. Otra manera que se refleja nuestra imperfección es que lo que se supone que hemos aprendido correctamente, especialmente usted que es teólogo, es escatólogo de la palabra del Señor, lo que se supone que aprendemos correctamente, en ocasiones por muchos motivos decidimos abandonarlo. Lo echamos a perder también, porque lo que no sabemos inventamos y lo que aprendemos bien lo abandonamos y llegamos al mismo peligro. No sé si me entendí nomás yo solito como Chapulín Colorado. Estas opciones que acabo de mencionar de alguna manera nos ponen en riesgo y todo esto representa un serio peligro tanto para nosotros como para los que nos rodean, hermanos. ¿Por qué? Es por eso que San Pablo notó una desproporción. Él miró un desbalance en la iglesia de Corintio y en la vida de Timoteo. Inmediatamente Dios lo usa y les dice: Pablo, aquí está la palabra del Señor. Aquí está mi palabra, dáselas por favor. Pablo les dice: cristianos, no quiero que ignoren que Dios los ha capacitado, no quiero que ignoren que Dios les ha dado bendición para transmitírsela a los demás. Dios les hizo un encargo y debemos obedecer. Dios nos confió lo sobrenatural para ministrarlo en este ambiente natural y terrenal. Porque hay muchísimas personas que creen que lo sobrenatural lo van a ir a ministrar al cielo. ¿A quién se lo vas a ministrar en el cielo? Esa es mi pregunta. ¿A quién le vas a ir a ministrar lo sobrenatural en el cielo si ya vamos a estar en un ambiente sobrenatural? No, mis amados. Lo sobrenatural se debe de trabajar, se debe de ejercer, se debe de ministrar aquí. Y ahora, ¿verdad? No es el programa de televisión, es la realidad. Ahora, ya entendimos que hay solamente dos maneras de ignorar lo que Dios nos otorgó: voluntario o involuntario. Sin embargo, para desatender lo que Dios nos dio, hay un sinfín de maneras. Pero vamos a tocar la más reciente y la más urgente. ¿Qué les parece? Hay muchas maneras, hermanos, de ignorar o de dejar o de abandonar lo que Dios nos mandó a hacer, pero yo quiero enfocarme en la más urgente, ¿ok? ¿Cuántos estamos de acuerdo que cada vez que nos suceden cosas inesperadas, asuntos no planeados, vienen sorpresas, cuántos estamos de acuerdo que regularmente eso nos provoca suspender, nos provoca cancelar nuestros deberes? Pero lo peligroso, ¿verdad?, es que a veces de plano lo cerramos. Yo no sé cuántos estén de acuerdo con eso. Sí, cuando viene algo así completamente inesperado, sí, suspendemos cosas o definitivamente las cancelamos, ¿no? Incluso, escuchen bien lo que voy a decir, incluso, ¿verdad?, cuando nos vienen ese tipo de cosas que no están en la agenda, por así decirlo, hermanos, nos pueden incluso llevar a adoptar otro tipo de vida. Escuchen bien lo que estoy diciendo. Cuando vienen cosas inesperadas, son capaces, si no nos ponemos vivos, son capaces de llevarnos a adoptar otro tipo de vida. Por ejemplo, muchos en estos días, vamos a hablar de lo que está sucediendo en estos días. ¿Cuántos saben que los choferes de autobuses escolares inesperadamente ya no están operando? Si usted sale a las calles, creo que si usted mira un autobús escolar de casualidad, es porque lo llevan al taller tal vez. Pero los choferes escolares en estos días inesperadamente dejaron de operar. Tal vez eso los obligó o los está obligando a adoptar otro tipo de vida. Yo les dije hace ratito que las cosas inesperadas nos pueden llevar a adoptar otro tipo de vida. Las aeromosas, las que atienden en el avión, los mismos pilotos aviadores, los alumnos de escuela, las maestras,
las compañías de comida, hay muchos sectores en nuestros días que la misma, vamos a decirlo, que lo mismo inesperado los está llevando a adoptar otro tipo de vida. Pero yo quiero hacerle una pregunta, cristiano. ¿Será que lo inesperado nos está llevando a adoptar otro tipo de vida cuando Dios nos dijo exactamente cuál es el tipo de vida que Él espera? Esa es la pregunta que yo quiero, que reflexionemos, usted y yo. ¿Verdad? Tal vez algunos sectores públicos incluso ya no regresen a la normalidad, yo no lo sé. Bueno, todo esto, nos guste o no, nos impulsa a buscar otro tipo de vida terrenalmente hablando. Ahora, ¿estamos de acuerdo que nosotros aún estamos ligados a esta vida, a esta tierra? ¿Estamos de acuerdo que usted y yo, Jesús mismo lo dijo, Padre, no te ruego que los saques del mundo, sino que los apartes del mal? ¿Cuántos estamos de acuerdo que nosotros, nos guste o no, estamos ligados a este mundo terrenal? Nos guste o no, hermanos, nos guste o no, estamos ligados a este mundo terrenal. ¿Ok? Todos estamos conscientes que esta pandemia inesperada llegó a nivel mundial y tal vez cuando menos lo esperábamos. Creo que a todos nos sorprendió esta pandemia mundial. Ahora, nos guste o no, escucha bien, nos guste o no, la pandemia ha sido capaz de minimizar, de suspender o totalmente cancelar muchas actividades. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Va? Pero mi pregunta es la siguiente, así como la que hizo Pablo al principio. ¿Será que esta pandemia tendrá el poder para minimizar, suspender o cancelar la labor espiritual o aún bloquear los dones que Dios nos dio? ¿Usted cree que sea capaz que esta pandemia nos esté bloqueando lo que Dios nos encargó? Yo me atrevo a decir que sí es capaz. Yo me atrevo a decir que sí es capaz. Ahora, reflexione en su corazón. ¿Cómo estamos ministrando lo que Dios nos dio hasta el momento, después de 8 semanotas? ¿Cómo lo estamos ministrando, mis amados? ¿Será que ya se minimizó lo que Dios me dio? ¿Será que ya se suspendió? ¿Será que ya se canceló como si fuera un asunto secular? La Biblia dice, hermanos, no quiero que ignoréis. ¿Cuántos estamos ignorando el valor que tienen eso de parte de Dios? ¿Cuántos ignoramos quién nos los dio? Porque por ahí tenemos que empezar, hermanos. Un regalo espiritual, mi amado hermano, vino desde el corazón de Dios. Es de origen celestial. Ni siquiera te lo dio un pastor. Nosotros mismos recibimos dones. ¿Quién nos los dio? ¿Para qué nos los dio? ¿Cómo y cuándo los debo usar? Estas son respuestas en que Pablo estaba interesado también en que la iglesia la reflexionara, perdón. Ahora, la palabra de Dios nos va a animar y nos va a enseñar a que no debemos de ser víctimas de una pandemia u otro evento para dejar operar en el ámbito espiritual. Yo estoy de acuerdo que muchas cosas en el ámbito secular ya dejaron de operar y ya se minimizaron. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Estamos incluso colaborando usted y yo. Ok, pero ninguna pandemia ni nada más puede ser capaz de minimizar o de reducir o de planamente cancelar nuestro ejercicio espiritual. Eso sí no puede ser, hermanos, ni debe de ser, ¿verdad? Imagínate, usted y yo, que comencemos a esconder nuestros dones y nuestra identidad en Cristo y le digamos a Dios, o pones una señal, ¿no? ¿Cuántas personas hemos ido a la calle y miras señales ahí, ¿no? Cerrado, se abrirá hasta el próximo aviso, ¿no? Ahí te lo ponen en inglés, ¿no? Close till further notice. Ahí te lo ponen en inglés, ¿no?
cerrado hasta el próximo aviso. Imagínate que usted y yo le estemos diciendo con nuestras actitudes a Dios que estamos entre cuatro paredes y porque no podemos salir a predicar o a evangelizar por la razón que usted ya sabe, y que le estemos diciendo a Dios cerrado hasta el próximo aviso. Como que tenemos un nuevo calendario espiritual por la pandemia. Hágame usted el favor. Imagínate, hermanos. Si creemos que estar dentro de cuatro paredes es excusa para dejar de extender el evangelio, ese es un terrible error. Hoy lo vamos a aprender, se lo vamos a poner bíblicamente. ¿Quiere ir conmigo, por favor, a Génesis 40, versículo 1 al 8? Génesis 40, versículo del 1 al 8. Yo quiero animarles, mis amados, porque creo que en estos días a muchas personas aún no nos ha quedado claro. Las iglesias no han dejado de operar. Bueno, al menos nosotros, ¿va? Yo no, perdón, a lo mejor opiné por todos, ¿verdad? Perdón. Pero por lo menos las casas de oración, pues. Las iglesias no hemos dejado de operar. Dios tampoco ha dejado de trabajar. ¿Se acuerdan cuando a Jesús le dijeron, oye Señor, pero ¿por qué vas a ir una vez más a Jerusalén? ¿No te acuerdas que te querían matar? Y les dijo Jesús, el que anda en la luz, bueno, primero le dijo, el día tiene 12 horas. ¿Ah? El día hebreo, desde 6 de la tarde a las 6 de la mañana. ¿Ah? El día tiene 12 horas, o de 6 de la mañana, perdón, a 6 de la tarde. Sí, lo dije mal, perdón. Ok, pero el que anda en la luz, el que anda en luz, dice la palabra del Señor, no tiene por qué temer. Tenemos luz, podemos trabajar. Y el Señor agrega, y hasta ahorita Dios trabaja y el Hijo del Hombre también trabaja. Entonces, una cosa, mis amados, es que se ande ahí organizando una revuelta para que ya no nos deje operar así de una manera abierta. Hasta el momento, usted es testigo, yo soy testigo, no tenemos ninguna persecución. ¿O habrá alguien aquí aquí de los presentes o de los que están escuchando que ya se les haya prohibido predicar la palabra de Dios? No estamos en persecución. Dios sigue operando. Usted como iglesia no tiene que dejar de operar. Esposo no tiene por qué dejar sus dones espirituales. Esposa no tiene por qué dejar de operar. Hijos no tenemos por qué dejar de operar. Pastores no tenemos por qué dejar de operar. ¿Ok? Que no nos encierre la pandemia, hermanos, en el área espiritual por lo menos. Estoy hablando en términos espirituales. Vamos a tocar nomás dos testimonios. Génesis 40, en el versículo del 1 al 8, por favor. No tenemos mucho tiempo, ¿verdad? El Señor solamente nos otorga aquí pues un tiempo para predicar la palabra del Señor. No tenemos aquí 5 ni 10 horas. Pero yo por lo menos quiero compartirles con la Biblia que los dones espirituales no son para esconderlos, no son para guardarlos, hermanos. Enfoquémonos, hermanos. Hay mucha necesidad. Y yo no tengo la menor duda que todo esto también es un plan de Dios para nuestro beneficio. Ya lo leímos, Romanos 8:28. Para los que amamos a Dios, todas las cosas, incluye la pandemia ahí también. Todas las cosas nos ayudan. No podemos dejar de operar, iglesia. Tenemos que despertar. Tenemos que despertar definitivamente, ¿no? Dice la palabra del Señor en Génesis 40, versículo 1. Aconteció después de estas cosas que el copero, el que le arrimaba las copas al rey, el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Lo ofendieron, dice la palabra, dice la versión en inglés, lo ofendieron. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel. Y yo quiero subrayar algo. ¿Quién estaba en la cárcel, mis amados? Dice la Biblia, en la cárcel donde José estaba preso.
sígame con mucha atención. El capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía. Y estuvieron días en la prisión, y ambos, el copero y el panadero, el rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y él les preguntó a aquellos oficiales del faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parece hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Voy a subrayar lo que sigue. Contádmelo ahora. Yo les hago una pregunta. ¿Cuál es el don que tenía José? Usted que es estudioso de la palabra del Señor. José tenía el don de interpretar sueños. ¿Ok? Estaba en la prisión. Y no era pandemia, lógicamente, lo que lo tenía dentro de la prisión. Lo que yo quiero subrayar es que estaba entre cuatro paredes, hermanos. Estaba debajo de un techo. Él no podía salir. Sin embargo, noten ahí en el versículo 8, dice: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Y esa frase de contádmelo ahora significa es que lo que Dios me dio dentro de la cárcel tiene que seguir operando. Por supuesto que tiene que seguir operando. A ver, cuéntemelo, por favor. Hermanos, debemos de ser de bendición. Él jamás dijo: ¿sabes qué? Bueno, pues hasta el próximo aviso, ¿no? Creo que mi don de interpretación no funciona aquí en la prisión. Así como que si nos tuviéramos, así como que si nosotros con Dios tuviéramos un Wi-Fi. No, es que aquí no hay señal, ¿va? No te puedo, o sea, voy a perder mi tiempo en ponerte las manos, voy a perder mi tiempo en predicarte la palabra, porque el Wi-Fi entre Dios y yo no llega aquí, ¿va? No hay señal aquí en la prisión. A veces así nos comportamos, hermanos. Así nos comportamos a veces, ¿va? Pensamos que los dones, yo no sé por qué, ¿verdad? Mira, usted que es bien estudioso de la palabra del Señor, si yo le hago una pregunta, ¿verdad? Yo sé que me la voy a contestar perfectamente, ¿no? ¿Acaso creemos que los dones se ejercen solamente dentro de un templo? Todos me van a decir no. Pero si sabían que con nuestras actitudes, con nuestra falta de compromiso, parece que sí solamente operan dentro de el edificio que rentamos. Parece que los dones espirituales o lo que Dios nos dio, parece que solamente operan dentro del edificio. Como que parece que nomás operan los jueves, los domingos, los días de reuniones. Hermanos, ¿por qué hemos caído en el error de creer que el ministerio que Dios nos encargó no puede operar hasta que se reanude una vez más las reuniones de la iglesia? Ahora yo tengo una pregunta. ¿Y qué tal si Dios, yo no estoy profetizando, no me malentiendan. ¿Y qué tal si Dios ya no nos permite regresar a reunirnos como iglesia? ¿Qué vas a hacer? Es mi pregunta. ¿Qué vamos a hacer? Porque mucha gente ya no quiere saber nada de nada, ¿verdad? Mis amados, yo solamente quiero que nos reflejemos y quiero que no ignoremos lo que Dios puso en nuestros corazones. ¿Por qué creemos que solo en el templo, ¿verdad? Podemos ser eficientes y utilizados de una manera poderosa de parte de Dios? ¿Acaso no puedo orar desde aquí porque no estoy físicamente en la iglesia? ¿Acaso no podemos compartir la palabra de Dios porque no estamos físicamente detrás de un grupo de gente? ¿Acaso no podemos evangelizar porque estoy en mi casa y desde aquí el poder de Dios se limita y no existe? ¿Usted qué cree, hermanos? Usted es testigo que ahorita les estoy predicando bien lejos. Mira, de aquí a Chicago, a la iglesia de Chicago, estamos a poco más de 400 millas. Sin embargo, para mí no es ningún problema predicar la palabra del Señor. ¿Sí o no? Ahorita mi familia ya en México, estamos hablando más de 2000 millas.
a lo mejor 3,000 millas de aquí al estado de Morelos. Creo que están escuchando la predicación y yo no tengo ningún problema, mira, ni ellos tampoco. Y les estoy predicando aquí debajo de 4 paredes. No hay pero, mi amado. Esposos, ministremos lo que Dios nos dio. Esposas, ministremos lo que Dios les dio. Ministren lo que Dios les dio, esposas. Hijos, ministremos lo que Dios nos dio. ¿Verdad? Porque yo les dije hace rato, ¿qué tal si a Dios le place ya no reunirnos una vez más? ¿No? ¿Qué haríamos? ¿Vamos a guardar los dones ahí en el closet? ¿Los vamos a colgar los dones junto con el saco y la corbata? ¿Hasta el próximo aviso? ¿Ahí se acabó nuestro ministerio? ¿Ahí cesaron los dones? ¿Vamos a ser como este hombre del que habló Jesús en la parábola en esta parábola del siervo fiel? La parábola de los talentos. ¿Se acuerdan lo que hizo ese siervo fiel e inútil? ¿Qué hizo, hermanos? Tuve miedo, fui y rasqué y los escondí mejor. Eso es lo que vamos a hacer, cristianos. Dice la Biblia en Hechos 28, versículo 30. Vayan conmigo, por favor. Hechos 28, versículo 30. En Hechos 28, versículo 30, de hecho yo nomás quiero leer 2 partes de la Biblia ahí. Quiero leerles Hechos 28, versículo 23. Y también voy a leer el versículo 30 para que sea usted testigo de que no obligadamente tengo que estar dentro de la iglesia, detrás de un púlpito, detrás de un grupo de mucha gente para seguir ejerciendo lo que Dios me dio. Dice la Biblia en Hechos 28, versículo 23. Habiendo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada. Eso de posada es una casa, ¿ok? Es una vivienda, a las cuales les declaraba y les testificaba, estaba hablando de lo que hacía Pablo, hermanos. Y les testificaba el reino de Dios. Escuchen bien lo que hacía Pablo, ¿eh? A él lo habían llevado prisionero en Roma, recientemente había llegado. Lo llevaron desde Jerusalén hasta Roma. ¿Ok? Meses de camino, por cierto. Y escucha bien lo que hacía, ¿eh? Y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, hermanos. Desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndolos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Yo no veo ahí ningún problema de lo que tenía que hacer Pablo espiritualmente hablando. Dice la Biblia que desde la mañana hasta el atardecer los dones seguían operando, no tenía ningún problema estar entre 4 paredes, hermanos. Y en el versículo 30, por favor, dice la Biblia lo siguiente, vayan bien rápido ahí nomás al versículo 30, ahí mismo, en Hechos 28. Hechos 28. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada. Ahí estaba Pablo, Pablo no fue de vacaciones a Roma. Y recibía, escuchen bien lo que dice, a todos los que a él venían. Pablo jamás dijo, estoy encerrado, déjeme descansar. ¿Ah? Necesito unas vacaciones, hoy no, mañana sí. Recibía a todos los que con él venían, dice la Biblia. A todos los que él venían, dice, predicando el reino de Dios, enseñando acerca del Señor, y voy a subrayar esas palabras claves, graves en su corazón, dice, abiertamente y sin impedimento, hermanos. Abiertamente y sin impedimento. 2 años, recibía a todos, predicaba, enseñaba abiertamente y sin impedimento. ¿Cuál es nuestro impedimento en estos días, hermanos? Yo les hago una pregunta. Porque antes nos hacía falta tiempo. No es posible que hoy nos esté haciendo falta tiempo. Algo está mal.
se me hace que estamos ignorando algo que dijo por ahí San Pablo. El Señor dice, no quiero que ignoréis. No descuides el don que hay en ti. Todos los tenemos, hermanos. Ahí en 1 Corintios 12, en el versículo 7, dice, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Sabes qué significa la palabra provecho en el griego? Sunfero. Significa, a cada uno nos ha dado la manifestación del Espíritu para soportarnos juntos, para contribuir y para beneficio, hermanos. ¿Estamos contribuyendo en estos días, iglesia? ¿Estamos siendo de beneficio? Porque Dios ya fue fiel. Yo no sé si usted y yo. En 1 Corintios 12, versículo 25, dice, para que no haya desaveniencia. ¿Qué significa desaveniencia? Y Pablo está hablando de operar los dones espirituales. ¿Qué significa desaveniencia? La palabra desaveniencia del griego esquisma significa para que no haya división, para que no haya rotura en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Y ahí no está hablando de la preocupación que tenía Marta, afanada y turbada. La palabra preocupar, según el griego merignao, significa prestar atención, significa atender, significa ayudar, significa tener cuidado de los demás, significa interesarse. Y eso es lo que debemos de hacer con lo que Dios nos otorgó, hermanos. En Filipenses 2, versículo 19, en el versículo 20, Filipenses 2, 19, 21, dice la Biblia, espero en el Señor Jesús, enviaos pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo, al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¿Será que nos estamos ensimismando en esta época, mis amados? ¿Será que estamos nomás preocupados por nosotros y nada más que por nosotros? ¿Qué estamos haciendo, mis amados? Dios no quiere que ignoremos. Escuchen bien lo que dice una versión diferente. No hay otro como Timoteo. Él realmente se preocupa por ustedes y por su bienestar. Todos se preocupan solo por conseguir su propio bien y no por seguir a Jesucristo. ¿Cómo estamos influenciando con lo que Dios nos dio, mis amados? En este supuesto encierro, entre comillas. ¿Cómo lo estamos utilizando, hermanos? Déjenme les digo que Pablo fue ejemplo de lo que hablaba, hermanos. Él fue ejemplo definitivamente. Vamos por favor bien rápido a 2 de Timoteo 2, versículo 8 y 9. Vamos a terminar ahí, ¿qué les parece? Hay mucho de qué hablar, hay mucho que compartir, pero yo espero que hayamos abierto nuestro corazoncito y sepamos, mis amados hermanos, que lo que Dios da, se lo vamos a poner bíblicamente, ahorita lo que vamos a leer. 2 de Timoteo 2, versículo 8 y 9. Lo que Dios da, mis amados, no está bajo techo. Lo que Dios da no está limitado a una pandemia, porque es un asunto espiritual. Lo que Dios da no está limitado tampoco a lo que usted y yo pensamos. Pero sígame con mucha atención, por favor, en 2 de Timoteo 2, versículo 8 y versículo 9. Y ahí vamos a terminar. Segunda de Timoteo 2, 8 al 9. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, dice la Biblia, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor. Voy a subrayar lo que sigue, mis amados. Mas la palabra de Dios no está presa. ¿Ya se dieron cuenta, hermanos? José estaba preso en Egipto. Sus dones estaban operando.
Dios lo llevó para que operara, no para que cesara, no para que cancelara. Pablo llegó ciertamente siendo reo ahí en Roma. La palabra de Dios no estaba en la cárcel. Pablo mismo lo decía. Pablo mismo le decía. Yo estoy en prisiones. En cierta ocasión le dijo a algunos, ciertamente yo quisiera que fueran como yo. Estaba hablando de su libertad espiritual. Con excepción, les decía, con excepción de estas cadenas. Porque Pablo estaba aprisionado, estaba encadenado físicamente hablando. Él mismo lo dijo. La palabra de Dios no está presa. Y yo hoy quiero decirle, mi amado hermano, la palabra de Dios no está en cuarentena. La palabra de Dios no está sujeta a una pandemia. La palabra de Dios no está sujeta a un jueves, a un domingo, a un día de reunión. La palabra de Dios es y seguirá siendo. A Dios le plació utilizarnos a nosotros, mis amados. Él no tuvo ningún problema con mandar a los ángeles a predicar. Él no tenía ningún problema. Pero a Dios le plació ponernos a usted y a mí en esta tierra. Y debemos hacerlo por amor. Debemos prepararnos, mis amados. Quiero leerles 2 de Timoteo 4:14 con el verso que iniciamos, pero en una versión diferente. 1 de Timoteo, 4:14. Escuchen bien lo que dice una versión diferente, ¿ok? No dejes de usar las capacidades especiales. Fíjese lo que le dijo el apóstol a Timoteo, ¿eh? No dejes de usar las capacidades especiales que Dios te dio. No se las dio el apóstol, ¿eh? Cuando los líderes de la iglesia pusieron sus manos sobre tu cabeza, el Espíritu Santo habló con ellos y les ordenó hacerlo. Creo, ¿verdad?, de mi corazón, que también el Espíritu de Dios ordenó que nosotros operemos en todos y cada uno de sus dones, hermanos. Antes de terminar, yo quiero dejar una reflexión, hermanos. Miren, no sabemos cuánto tiempo más se siga extendiendo esto. No sabemos. Pero yo los invito a que nos comprometamos, hermanos, aún más. Hay gente que por muchos motivos no fue eficiente antes de este cierre. Y yo no quiero criticar a nadie. Cada quien conoce su vida. Dios conoce nuestros corazones. Se vino este cierre y mucha gente no estaba funcionando en la iglesia por muchos motivos. Yo no sé cuáles. Usted lo sabe y Dios también. Llegamos ahorita y estamos en la misma, hermanos. Eso no puede ser posible. Entonces, ¿hacia dónde nos dirigimos, mis amados? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el plan entonces? Yo insisto, hermanos. Usted no puede estar de acuerdo conmigo, yo insisto. El Señor Jesús está cerca de venir por su iglesia. Esas son mis convicciones. Usted no tiene que estar de acuerdo conmigo si no lo considera. Yo insisto en que el Señor Jesús está pronto, ahí a la puerta, hermanos. ¿Y qué vamos a hacer con lo que nos dio? Vamos a orar, ¿qué les parece? Es una necesidad de acuerdo a lo que estamos viviendo. Y yo quiero que la iglesia se ejerza como debemos de ejercernos, hermanos. Yo mismo, ¿verdad?, voy por delante. Así es de que ahí usted, ahí en el silencio de su corazón, yo quiero orar por usted ore por mí. Queremos orar también por salvación. Si alguien está enfermo, también queremos orar por los enfermos. Pongan manos, por favor, si tiene una persona que esté enferma ahí. Y vamos a orar, ¿qué les parece? Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Tu palabra es viva y eficaz, y es más cortante que esa espada de 2 filos, que penetra hasta lo más profundo de nuestra alma, cortando la misma alma, cortando los tuétanos, discerniendo los pensamientos del corazón.
Mi Dios, en esta hora te pido en el nombre de Cristo Jesús que tú operes en esos corazones, mi Dios. Si hay algún corazón que te dejó, por X motivo se alejó, tiene miedo de operar tus dones, tiene temor de operar los dones que tú le dices, mi Dios, dice la Biblia que tú no nos diste espíritu de cobardía, sino un espíritu de valentía, de amor, de dominio propio, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Ayuda a tu iglesia a que hagamos tu voluntad. Tú ciertamente nos pusiste en una iglesia, nos pusiste en la casa, nos pusiste en un vecindario, en cualquier lugar que nos pones, en una cárcel, en cualquier lugar, mi Dios. Tu palabra no está presa y se debe de seguir predicando. Los dones se deben de seguir operando porque no quieres que los ignoremos. Ayuda a tu iglesia, mi Dios. Queremos seguir siendo de bendición. Si usted está orando por los enfermos, Señor, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, oramos por los enfermos. Hay personas, mi Dios, que lo creen, yo lo creo, y que no sean mis manos, ni mi oración o las manos de mis hermanos, que sea tu poder, mi Dios, que sane los corazones, que sane, mi Dios, pandemia, que sane dolores musculares, que sane cánceres, mi Dios, cualquier problema, oh Dios, dolores de cabeza, cualquier cosa, oh Dios Todopoderoso, problemas de corazón, problemas de riñón, problemas de pulmón, problemas respiratorios, problemas crónicos, mi Dios, sana en el nombre de Cristo de Jesús. Yo lo creo, mi Dios. Por eso no los diste, y yo los creo. Y en el nombre de Jesús, sanidad, Padre Santo. También te pido, mi Dios, que si hay alguien que no te ha recibido, si esa es su condición, jovencito, adulto, niño, si esa es tu condición que no has recibido a Jesús como tu Salvador, dile ahí, Señor Jesús, perdóname. He escuchado que tú moriste en la cruz. Siendo yo enemigo, tú moriste en mi lugar. Perdóname, dame un lugar en el cielo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero un lugar en el cielo, dile ahí con convicción. Perdóname, Señor. Limpia mis pecados. Lavo mis pecados en tu sangre, porque tú derramaste tu sangre. Porque el pecado es un asunto espiritual, hermanos. El pecado no se puede perdonar con dinero. El pecado no se puede perdonar con nada terrenal, porque es un asunto en el espíritu, hermanos, es un asunto en el alma. Y la sangre de Jesús fue derramada porque proféticamente la sangre de Jesús es lo único que salda, lo único que limpia. Vida por vida. Él dio su vida, nosotros tenemos vida. Él resucitó, nosotros también resucitamos con Él. Dice la Biblia en San Juan 11, en el versículo 26, que todo aquel que en Él cree no morirá jamás. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre Santo. Gracias por la salvación que tú nos has otorgado y los dones, mi Dios, queremos trabajarlos para tu gloria, mi Dios. Te damos la gloria, te damos la honra, la alabanza es tuya, en el nombre de Jesús. Amén y amén.